¿Cómo están, amigos de Encuentos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Les saluda Dani Barranechea. Y en esta nueva edición, la edición número 7 de Encuentos, vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a dialogar de un cuento muy especial. Bueno, vamos a hacer como una especie de paréntesis, una especie de pausa a los cuentos que habíamos seleccionado para esta primera temporada de Encuentos, porque pues en nuestro país, ¿no? Aquí en Perú, en este mágico y extraño país, están sucediendo una serie de cosillas que incluso a veces a uno lo entretienen más que una serie de Netflix o de Amazon o de HBO, ¿no? Vivir en un país como el nuestro es para no aburrirse nunca, pero sí hacer mucho hígado, sí hacer mucha... Eh, frustrarse mucho, renegar mucho, narse demasiado, ¿no? Nuestro país, para los que nos están viendo, ¿no? Pues se ha destapado una serie de acciones, ¿no? Poco éticos que configuran quizás nuestra moralidad, configuran quizás nuestra estructura molecular del ser peruano, ¿no? Este asunto, ¿no? De las vacunas que llegaron de manera clandestina al Perú y que todavía parece que recién la olla de grillo se ha destapado, ¿no? Hay gente pues que se ha vacunado eh, casi sin siquiera tener la vida arriesgada todos los días, ¿no? Hay rectores de algunas universidades emblemáticas, ¿no? Decanas de América que viven plácidamente en su hacienda en La Molina y vacunado, ¿no? Aduciendo de que son personas de riesgo, y digo personas de riesgo de para qué o qué, ¿no? Bueno, este destape, ¿no? Ha generado una ola de indignación tremenda entre los ciudadanos que todavía no esperamos de que las cosas en un país deben conducirse desde cierto punto ético y con cierto nivel de moralidad que nos conduzca hacia un país menos sucio, ¿no? Menos corrupto como el nuestro. Estamos a punto de cumplir 200 años, cumplimos 200 años de un país y parece que nuestra historia está atravesada por este mal endémico, ¿no? Este cáncer terrible que es la corrupción, ¿no? Los arreglos, los lobbies, las prebendas, ¿no? Los arreglos bajo la mesa, el nazgo, el apoyo, la ayuda a cambio de algo, ¿no? Eh, entonces, estos sucesos, ¿no? Que han acompañado, ¿no? Ofrenda mortuoria a la historia de nuestro país, no han sido ajenos a la literatura. En el país ha habido algunas exploraciones interesantes y geniales dentro de la cultura peruana, ¿no? Desarrollo, explora los ámbitos corruptos de nuestra política peruana, pero básicamente ha sido desde el aspecto de la novela. Novelas como eh, Conversación en la Catedral, Cinco Esquinas, ambos de Mario Vargas Llosa, o Cambio de Guardia de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Sin embargo, en la cuentística, desde mi humilde experiencia, desde mi escasa experiencia como lector, en la cuentística peruana no he visto un desarrollo, una exploración intensa y masiva de este tema dentro de la cuentística peruana. Pero casos, cuentos que hay son interesantes como para poder explorar, ¿no? Eh, esa idiosincrasia propia del ser peruano, ¿no? Y en esta oportunidad, junto con Paul, hemos decidido explorar, conversar, dialogar acerca de un cuento, pues, que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Por el autor en sí tiene unos cuentos, pues, que han sido sobredimensionados, ¿no? En su magnificencia, ¿no? Son cuentos geniales, ¿no? Pero que si nos ponemos a analizarlo desde esta óptica, ¿no? De la corrupción misma que vive en este país, es un cuento muy, muy interesante, es un cuento que no se puede pasar por alto. ¿Sí? Hablamos de El Banquete, cuento del maestro de la cuentística, nadie
Nadie desconoce aquí mi funcionamiento por este autor. Es un autor que quiero muchísimo, respeto y admiro muchísimo, he leído muchísimo y pues me pone muy contento solamente en ese aspecto de hablar de este autor y de este cuento, ¿no? El banquete. Este cuento salió publicado como parte de la colección del conjunto de cuentos de circunstancias, que es el segundo libro de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Publicado en 1958, 2 años después de la publicación de Los gallinazos sin plumas. Así que nos encontramos como que en la etapa, ¿no? En la primera etapa de la exploración cuentística del propio Ribeiro, ¿no? Eh, en ese libro también aparecen otros cuentos como La insignia, Doblaje, Libro en blanco, La botella de chicha, Explicaciones un cabo de servicio, Página del diario, ¿no? El tonel de aceite, ¿no? Quizás por eso es que ese cuento pues como que pasa ahí con cierta timidez, ¿no? Al lado de otros grandes cuentos. Sin embargo, el día de hoy nos va a permitir pues para explorar y irnos en floro, ¿no? Y hacer catarsis sobre esta terrible tragedia, este terrible mal chiste que es el vivir en un país como el, ¿no? Bueno, al de Ribeiro no vamos a agregar aquí nada novedoso en su vida, es un autor muy entrañable, muy querido, ¿no? Estudió Derecho en la Católica, ¿no? Fue agregado cultural de la UNESCO, apasionado por el vino, el ajedrez y los ríos, ¿no? Un escritor de polentas, ¿no? Un gran cuentista que, pues, tan. Vamos a escuchar a Paul, qué nos tiene que decir acerca de este cuento, El banquete, para posteriormente yo dar algunos comentarios al respecto. Le doy pase a ti, Paul. Bueno, sí, bueno, ya Dani ha mencionado en relación el cambio de cuento de esta semana, básicamente motivados por el contexto, ¿no? Justo nos preguntábamos un cuento que aborde de alguna forma, que describa la manera en cómo la corrupción se maneja en este país como el nuestro, ¿no? Y a la mente se nos vino este cuento de Julio Ramón Ribeiro, El banquete, que como ya muy bien lo mencionó Dani, se trata todavía del periodo inicial de Ribeiro, en donde encontramos una clara o un claro interés vinculado por lo social, por la crítica social, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros nos percatamos o encontramos en este cuento algunos elementos de lo que creemos que de alguna u otra forma representan esta especie de gen corrupto que tienen pues nuestros países latinoamericanos muy engarzados en su fundación misma, ¿no? Teniendo en cuenta que de hecho a escasos meses eh, vamos a cumplir 200 años de independencia como una república, ¿no? Porque nación es algo mucho más complejo. Y este cuento justamente habla de eso, ¿no? Básicamente el cuento gira en torno a Fernando Pasamano, incluso el apellido tiene un claro tinte irónico, ¿no? Pasamano, una clara referencia de una especie de transacción tal vez no adecuada, ¿no? Este sujeto, de hecho, comienza el cuento, nos narra los preparativos en relación a la construcción, remodelación de una vieja casona, de una casa antigua, y a la cual básicamente comienza a reformar desde cero. Y cambian una cosa, cambian otra, colocan un jardín hermoso, hacen un cambio total. Y el por qué, se sabe que en el cuento nos dan indicios del por qué se ha decidido esta especie de renovación de la casa, ¿no? De esta gran casona. Y es que se trata de unos preparativos que se tienen pensado para más adelante, para un banquete. Este banquete, ¿no? Tiene como fin, de hecho, invitar al presidente de la nación, a quien al protagonista lo une una aparente parentela serrana, en donde, como el narrador lo describe, no se trata de ahondar más por no caer pues en estos claros actos de incesto que suele haber, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos
algo muy peculiar de Ribeiro y en todos estos narradores de la generación del 50, sobre todo teniendo en cuenta su lugar de enunciación. Pienso en Ribeiro, pienso en Loaiza, que es que las narraciones, sobre todo al inicio de la obra de cada uno de ellos, encontramos estas digresiones narrativas, en donde el narrador de pronto que ha estado pasando por una especie de focalización interna detrás del personaje, narrando las circunstancias, ¡prum! Cambia una focalización cero y comienza a desarrollar ideas, taras sociales que aparecen a lo largo de la obra, por ejemplo, tanto de Ribeiro como de Loaiza, ¿no? En el caso de Ribeiro, por ejemplo, cuando comienza a hablar sobre este parentesco serrano, de tal cosa, ahí encontramos esa representación de estas taras sociales muy típicas de la época, que se creía en la época un determinado sector de la sociedad limeña, sobre todo un determinado sector de intelectuales de limeños de esta élite, ¿no? De las letras que constantemente en esta generación lo vamos a encontrar no solo en la literatura, en la narrativa, en la literatura, sino también de manera muy común en el periodismo, ¿no? Este cambio, cómo va cambiando la sociedad limeña. Es así como de pronto el narrador, bueno, comencé a escribir que este banquete, de hecho, toda esta preparación es una especie de inversión. Es una inversión por parte de este Fernando Pasamano para agasajar al presidente y pedirle algunos favores. Uno de ellos es una embajada en Europa y el otro, pues, llevar un ferrocarril al pueblo, ¿no? A su pueblo, ¿no? A un pueblo determinado. Pero hay un problema, todavía no hay la certeza de que el presidente vaya a aceptar. Aquí llegamos a otro aspecto, que es este elemento, digamos, de antesala al elemento de corruptela, ¿no? Acá, pues, todavía no se sabe, se está planeando, se está incluso entendiendo el elemento como un acto de inversión, porque están botando la casa por la ventana, están invirtiendo toda su fortuna. Finalmente, el presidente, Fernando Pasamano recibe la confirmación que el presidente asistirá pues al banquete que están brindando a su honor. Se da el banquete, se comienza a describir de manera muy, creo yo, bastante fidedigna estos famosos banquetes en los cuales determinadas familias particulares agasajaban a las autoridades en pos de un favor de algo, ¿no? Sin embargo, a lo largo del banquete donde se describe pues la opulencia, ¿no? El whisky, luego descansando con los vinos y todo lo demás, los puros, las cajas de puros, se va describiendo de pronto que el personaje, perdón, no ha podido todavía llegar a concretar esa conversación personal. Finalmente, logra concretar esta conversación con el presidente, le dice, nos faltaba más, le dice, justo hay un puestito para Roma, ¿no? Para Roma, esta idea, ¿no? Un elemento propio tan cristiano, tan católico, ¿no? La corrupción del Perú, y le dice, uy, sí, algunos diputados sobre el ferrocarril también, no se preocupen, pasado mañana, primero lo vamos a ese asunto. El asunto es que aparentemente las cosas van bien, acaba el banquete, él está muy convencido junto a su esposa de que han invertido bien, que van a lograr lo que han estado esperando. Sin embargo, al día siguiente, y esta característica tan propia dentro de la narrativa de Ribeiro, es la ironía en donde al final el protagonista se despierta por los gritos de su esposa a mediodía y esta es la entrada del periódico en donde señalan que el presidente ha recibido un golpe de estado por un ministro aprovechando pues su salida al banquete, ¿no?
Y es la forma en cómo acaba el cuento, en ese acto, pues claro, de ironía, en donde haber invertido, perseguido sus sueños, y no haber logrado absolutamente nada. Esto es un elemento bastante interesante y bastante particular dentro de la obra de Ribeiro, ¿no? Y creo que el cuento, de hecho, representa de manera muy adecuada, pues, este ejercicio tan latinoamericano de corrupción en torno a lo que podemos hablar sobre lo que es nuestra propia historia latinoamericana y probablemente nuestra propia historia del Perú, ¿no? Pienso, por ejemplo, de acá un par de años cuando se escriba el libro o la realidad nacional, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la realidad nacional se escribió en el primer siglo de independencia del Perú, y cuando se vuelve a escribir un nuevo libro de este tipo en el bicentenario, pienso inevitablemente de que la corrupción probablemente sea el capítulo más insigne de lo que va a ser estos últimos 100 años como República Peruana. Ya Dani seguramente tendrá algo que agregar como comentario al cuento. Muy bien, atento, escuchando atento a lo que dice Paul, y mientras mientras decía algunas cosas, estaba revisando algunos datos, porque este cuento, en realidad, como dije al inicio en la introducción, es un cuento que creo que resume muy bien el microcosmos que es nuestra política peruana, ¿no? Que es a lo que está acostumbrado nuestra política peruana. No sé si desde sus inicios, pero por lo menos todo el siglo XX y obviamente parte del siglo XXI, pues está plagado de esta atmósfera, ¿no? Sinuosa de componendas, ¿no? Y arreglos y y de pasamanitos, ¿no? Como bien lo dice el apellido que Paul ha marcado aquí muy acertadamente, el apellido de nuestro protagonista. El cuento se desarrolla alrededor de la figura de Fernando Pasamano. Ribeiro, muy astuto él, muy astuto, lo presenta como como un otrora exterrateniente. No creo que sea casualidad, ¿no? Una especie de exterrateniente o terrateniente, a fin de cuentas, que tiene pues tierras, que tiene influencias en el interior del país y que de alguna u otra manera está emparentado con el presidente de la República. No se nos dice quién es el presidente, pero fácilmente podría ser cualquiera del siglo XX. Podría ser un Odría, un Bustamante, un Leguía, un Sánchez Cerro, porque los que hemos asistido o hemos discurrido un poco por la historia republicana del siglo XX, sabemos que la presidencia de la República era un festín alucinante que se conseguía muchas veces por la fuerza bruta o por la fuerza de los tanques. Y muchos presidentes recién estaban acomodando su trasero, su tafanario en el trono de Pizarro, y ya eran expulsados o arrojados a la calle como perros pulgosos, ¿no? Incluso un expresidente que en ese entonces me parece que era ministro de Economía, salió escondido, ¿no? En el capot, en la maletera de un viejo bochito, ¿no? Hablo del mismísimo Pedro Pablo Kuczynski en el primer gobierno de Belaúnde, si la memoria no me falla. Entonces, la presidencia del Perú, el poder en el Perú, siempre ha sido un festín. El más fuerte o el que tenía el poder de los tanques o de los kepis podía adquirir o llegar como quisiera, ¿no? Por capricho suyo. Y parece ser que este presidente eh, que se menciona en este cuento, en el banquete, pues está en estas circunstancias, en este contexto. Pasamano quiere algunos favores, ¿no? Quiere la concesión unas vías de tren, de un tren, ¿no? Para que pueda, pues, obviamente, hacerse rico, ¿no? Cobrar por el uso del tren, ya sea como pasajeros o transportando, me imagino que transportando mercancía más que otra cosa, ¿no? Se me viene a mi mente este candidato, ¿no? Actual en el presidente Rafael López Aliaga, me parece, ¿no? Que justamente fue favorecido por Fujimori en los 90 con la concesión de las vías de tren en el Cusco, ¿no? O sea, este cuento es muy interesante, por eso
Yo defiendo, o sea, estoy seguro, ¿no? Creo que este cuento representa pues ese microcosmo, ¿no? Una especie de hábitat clásico de lo que es nuestra política en el Perú. Y para conseguir estos favores, a mano, como bien lo ha dicho Paul, tira la casa por la ventana, ¿no? Va a celebrar no solamente un banquete, sino va a remodelar su vieja casona en Lima, desde cero, va a traer peces asiáticos para ornar sus estanques, ¿no? Va, va a mandar a pintar un cuadro con el rostro del presidente, nada menos y nada más, ¿no? Eso también es algo muy curioso, muy peruano, ¿no? Donde siempre que tú ibas a un colegio, a una comisaría, siempre estaba ahí el cuadro del presidente de turno. Incluso tengo una anécdota de haber ido pues a un viejo pueblito ahí en la Sierra de Huaraz, años 2000, cuando 2005, 2006, cuando Fujimori ya no gobernaba el Perú, y sin embargo, en una vieja oficina de alcalde de esos de pueblo alejado, ¿no? De interior del país, todavía conservaban el cuadrito de Fujimori ahí, 6 años después de su nacimiento, ¿no? Pregunta de, señor, ¿por qué conserva ese cuadro, ¿no? De Fujimori, si ya fue, está ahorita, creo que por esos tiempos ya estaba extraditado, ¿no? Y el señor, ¿no? Humildemente dice, pues, que fue el único presidente que se atrevió a venir a esta zona, ¿no? Entonces, nuestra política en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, pues, nuestra clase política es una clase política enferma, una clase política carcomida por el hecho de querer pagar favores como sea, ¿no? A pagar favores a tus inversionistas, pagar favores a los que te dieron el dinero para campañas políticas, pagar favores a quien te ilustra los patos, a quien te pasa, quien te pasa franelita al saco, ¿no? Y este señor, Fernando Pasamano, bien puede ser Dionisio Romero entregándole eh, este, millones para la candidatura de Keiko Fujimori en las elecciones, de las elecciones que han sido elecciones pasadas, ¿o no? Y entonces, pues, Fernando Pasamano, pues, tira la casa por la ventana y en el mismo relato se manifiesta esto. Eh, intenta un acercamiento con el presidente como sea, pero no lo puede hacer al inicio porque pues mucha gente está a su alrededor. El presidente tiene un séquito increíble de muchos Fernandos Pasamanos seguramente pidiéndole algo a cambio, ¿no? Recordemos la vieja tradición de Ricardo Palma, ¿no? El, el cual debe tener en cuenta de la tradición del cañoncito de Castillo, no recuerdo el nombre, Castilla, creo. claro, el Ujú. cañoncito de Castilla o algo así, donde también se le hace obsequio de este cañoncito para pedirle un favor, nada menos que a Ramón Castilla, ¿no? Parece ser que esta forma de hacer política en nuestro país está impregnada desde tiempos inmemoriales. Sea que sí. Lo triste, lo curioso, lo irónico, lo triste para Pasamano, obviamente, pero lo irónico para nosotros los que leemos el relato, y Ribeiro ha dejado pues casi un paradigma de estos cierres, ¿no? Al final de sus relatos, donde la ironía y el humor, ¿no? Negrísimos, hacen pues mella de toda esta situación, ¿no? Porque aunque a Pasamanos le aseguran que no se preocupara de que sí, de que una embajada por aquí, de que sí, él no se preocupe, que ya conversaré con los diputados, incluso haciéndonos entender de que el presidente es un mandamás todopoderoso que tiene injerencia total incluso en el legislativo, ¿no? Cosa que muy bien sabemos que pasó en los 90 con Fujimori, ¿no? De que es un cuento que nos permite disertar o discurrir por muchos ensayos, ¿no? Sobre lo que es la política de nuestro país. Claro que el final del relato, nuevamente aquí, se nos presenta pues este estigma de la política, no, ya no solamente peruana, sino latinoamericana,
porque mientras todos celebraban, mientras que en la noche el presidente celebraba, tomaba, ¿no? Se agasajaba, se embutía todo el banquete, ¿no? Así como la delegación china de Sinopharm vino y se cansó de los Burger King y pidió ricos chifitas con la condición de inocular al dueño del chifa nada menos y nada más, ¿no? El presidente estaba en su holgorio total y mientras ello uno de sus ministros pues había decidido tomar el poder, había decidido solamente vacarlo, sino había decidido dar un golpe de estado y dejarlo fuera del poder. Y esto era muy natural en el siglo XX, ¿eh? Esto era muy normal en la historia republicana del Perú de la década del siglo de 1900 hasta ahora, ¿no? Revisamos una lámina o revisamos la lista de los presidentes que nos han gobernado durante ese tiempo y es curioso ver que hay presidentes que duran un año. Aquí tengo, por ejemplo, a Ricardo Pérez Godoy, que en su gobierno inicia el 18 de julio de 1962 y termina el 3 de marzo de 1963, motivo golpe de Estado. O sea, es bastante curioso y Ribeiro, pues en este cuento, en el banquete, nos lo demuestra pues de una manera magistral y casi sin decirlo, ¿no? Lo sugerente es una pieza notable siempre en la cuentística de Ribeiro, ¿no? Y a pesar de que es un cuento que muchas veces se pasa por alto en los estudios o en los riberianos que utilizan la cuentística de Ribeiro, creo que es un cuento muy pertinente que vale la pena leer en estos tiempos donde todavía nuestro país sigue sufriendo el escarnio de esta forma tan deplorable, tan deprimente de conducir un país. Estamos entrando al 2000, estamos en el 2021, 200 años de república y todavía no podemos sacudirnos de esta forma terrible de conducir una nación en perjuicio de todos los demás, ¿no? De todos los demás los que componemos este país. Discúlpeme que si me he salido un poquito del análisis del relato propiamente, pero es que pues, el cuento lo amerita, ¿no? Empuja a hacerlo, porque eso es nuestro país para los políticos de alguna manera. Eso es lo que es nuestro país para la clase dirigencial, los políticos del Perú. Un terrible y furibundo banquete. Solo algunos serán bien servidos. Gracias. Pues nada, creo que ya Dani lo ha dicho todo de manera bastante efusiva, bastante directa y bastante clara en torno a este elemento. Sí, pues, ¿no? La corrupción es un gen propio de nuestra historia como república. Incluso algunos historiadores plantean también desde la época de la colonia. Y era inevitable también pues que no se viera de alguna forma reflejada en la literatura o en los demás productos culturales como la música o el cine. En ese sentido, pues damos finalizada nuestra sesión del día de hoy y la próxima semana, de todas maneras, seguimos con la línea temática elegida que es Cristo Villenas de Carlos Eduardo Zabaleta. Ya saben, si les gustó, dejen su comentario, dejen su like, compartir y nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau.